Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Hay una pregunta que hace el libro de Apocalipsis y que hemos estado estudiando, y es: ¿quién podrá mantenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y el día al que está haciendo referencia al texto es el día del juicio final, es el día de la gran ira, es el día del juicio para todo el mundo. Y lo que nos dice Apocalipsis 6 es que el mundo tiembla ante la ira del Cordero. Los reyes, los poderosos, todos los moradores de la tierra tiemblan, todos tiemblan e intentan esconderse ante el gran juicio. Y el capítulo termina con esta pregunta, una pregunta que es aterradora: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y lo dicen aquellos que han creído dominar la tierra, que tienen poder sobre la tierra, que tienen dinero, fama y gloria en esta tierra. Y cuando se confrontan a esta realidad dicen: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y creo que es una pregunta que nosotros también tenemos que hacernos, y que es una pregunta que nos va a llevar precisamente a crecer en esa única esperanza que debemos tener como cristianos, y es la de la vida eterna. Antes de abrir el séptimo sello en el libro de Apocalipsis, Dios detiene la visión de juicio para mostrar una escena esperanzadora. Y esa escena aparece en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Allí encontramos, en primer lugar, a un grupo de personas llamados los 144,000, que son un pueblo escogido, que son un pueblo preservado y que son un pueblo protegido por Dios en medio de la tribulación de aquellos días. Y el texto está puesto allí para responder a esa gran pregunta, hermanos. Pero todo el capítulo 7 va a responder a esa gran pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, en primera instancia, Juan ha oído de un pueblo. Él no lo ha visto, sino él ha oído de ese pueblo, ha oído de ese número, y en el momento en que él se voltea a ver, en la siguiente visión que va a tener, ¿quién es ese pueblo? Entonces empieza a describirlo con mayor detalle. Así que Juan recibe una nueva visión en el versículo 9. Dice el texto: después de esto miré. Y antes de avanzar, hermanos, es importante que ustedes puedan notar en el mismo texto, en la misma versión Reina Valera que nosotros tenemos, incluso en el griego también está así, que no dice después de estas cosas, no dice después de estos sucesos, sino dice después de esto miré. Y aquí está haciendo referencia, aquí está teniendo una visión después de la visión anterior que acabó de recibir. Algunos, solamente por ese hecho, van a interpretar que todas las visiones que Juan va a tener en el libro de Apocalipsis son cronológicas, lo cual es incorrecto. Porque ustedes pueden acercarse a todo el libro de Apocalipsis y ver que el libro de Apocalipsis no es cronológico. El libro de Apocalipsis nos narra una y otra vez la lucha de Satanás contra Cristo, la lucha de la iglesia contra el mundo, la persecución del mundo y el juicio final. Y en Apocalipsis el mundo se acaba como 7 veces. Pero no es que hayan 7 juicios finales, sino es solamente uno que está presentado desde diferentes perspectivas y un énfasis particular que Dios quiere mostrar con él. Así que cuando el verso 9 dice después de esto miré, estamos viendo que Juan recibe una nueva visión, unos nuevos detalles. Juan había oído de un pueblo sellado sobre la tierra. Miren, si están ahí conmigo en Apocalipsis 7, espero que estén ahí. Verso 4 dice: y oí el número de los sellados. Y ahora, en el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Y eso ya le había pasado a Juan en las visiones anteriores. Él estaba hablando con un anciano, de los 24 ancianos de la visión, y el anciano le dice: el león de la tribu de Judá es digno.
Y cuando Juan se voltea a ver el león de la tribu de Judá, ¿qué ve? Un cordero, muy bien. Aquí estamos viendo lo mismo. Juan escucha hablar de 144,000 sellados, que son aquellos que van a estar de pie delante del cordero. Son aquel pueblo escogido, definido específicamente, preservado, protegido por Dios en medio de la tribulación. Pero cuando voltea a ver al pueblo, entonces ve lo que nos narra el versículo número 9. Esta visión, hermanos, que tiene Juan aquí, revela a todos aquellos que pertenecen al Cordero, a todos aquellos que perseverarán en medio de la tribulación, a todos aquellos que serán limpiados por la sangre del Cordero y que finalmente disfrutarán la gloria eterna en la presencia de Dios. Y eso es lo que aparece del verso 9 hasta el verso 17 que acabamos de leer en la palabra, pero que vamos a seguir adentrándonos en ella. Y por eso he titulado así este sermón, La victoria final del pueblo de Dios, porque esto nos va a ayudar a alentarnos, hermanos, en medio de las tribulaciones y aflicciones que cada uno de ustedes y yo sufrimos de diferentes maneras, hermanos. Pero también piensen en el pueblo de Dios en el primer siglo, un pueblo que estaba siendo perseguido, a un pueblo al que le estaban quitando sus propiedades, que estaban echándolos de sus trabajos, que los estaban echando de las ciudades, les estaban quitando la ciudadanía, que incluso los torturaron y los mataron. Ese pueblo necesitaba esta palabra precisamente. Y cuando ellos escuchan esto, lo que hay en ellos no es una incertidumbre de lo que va a pasar miles de años después en el futuro, sino es una bendición y consuelo de lo que están viviendo ellos en ese entonces y aún de lo que estamos viviendo nosotros aquí y ahora. Así que con eso en mente, mis hermanos, vamos a adentrarnos y vamos a ver 3 grandes movimientos que hace esta visión de Juan en esta porción particular. Pero antes de continuar, permítanme hacer una oración y así nos adentramos a la primera parte. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, gracias por el calor, el frío, por todas las cosas, Señor. Ayúdanos a estar prestos a tu palabra, Señor, a no distraernos, a no agotarnos tan fácil, Señor. Eres tú, Señor, hablando a nuestro corazón en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des discernimiento, que nos des entendimiento, que nos des disposición, Señor. Y que así, Señor, podamos darte la gloria como es debida solamente a tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñenme ahora entonces, mis hermanos, a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12, y vamos a leer esta porción para adentrarnos al primer gran movimiento que tiene este pasaje. El pueblo del Cordero aparece delante del trono. Eso es lo que vamos a ver allí. Leamos. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta visión, hermanos, entonces, revela que la salvación del Cordero, de lo que nos viene hablando el texto, produce un pueblo universal, cuya respuesta final es adoración absoluta delante del trono. Ahora, como les decía, Juan entonces ya no oye quién es el pueblo, ya no oye el número de los sellados, sino que ahora ve una gran multitud. Y esto ya había ocurrido cuando se habla del león de la tribu de Judá, como mencioné. Pero ahora está hablando de un grupo que ni siquiera él puede contar,
que está conociendo, que está viendo con sus propios ojos en esta visión que está teniendo. Pero ve una multitud, eso es lo que ve ahora. Pero, ¿qué es lo que ve? ¿Cuáles son los detalles de lo que él ve? Miren, lo primero que él ve, según nuestro texto, es una multitud innumerable. ¿Lo notaron allí? Nadie la puede contar, dice el versículo 9. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Estas palabras muestran la inmensidad de estas personas, de este pueblo. Ahora, Dios los conoce, Dios los cuenta. La Biblia nos enseña que Él conoce los cabellos de cada una de nuestras cabezas. Imagínense contar, bueno, los que tenemos cabello, pero imagínense contar cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Son incontables. ¿Quién ha hecho esa tarea de ponerse a contar los cabellos y hasta qué número ha llegado y se ha rendido? Porque probablemente se ha perdido y no puede volver a comenzar después de ir en miles de cabellos. Pero la Biblia nos enseña que Dios es tan conocedor de las cosas, Él es omnisciente, que conoce cada cabello. Y este texto nos ha enseñado que Dios conoce al pueblo, Él los cuenta. Eso era lo que veíamos en Timoteo cuando Pablo dice que tenemos este sello, este fundamento. Dios conoce a los suyos, Dios sabe quiénes son, Él los cuenta. Pero cuando Juan, como representante de la humanidad, ve, él no los puede contar. Lo que él ve en la realidad ante sus ojos es un pueblo que es incontable, y ese lenguaje es muy interesante porque ya se había utilizado en el Antiguo Testamento y nos deja ver el cumplimiento pleno de la promesa hecha a Abraham. Recuerden Génesis capítulo 15, versículo 5, voy a leerlo. Allí en Génesis capítulo 15, versículo 5 dice la palabra: y lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora, el Señor no estaba hablando solamente de una descendencia física, y ya vamos a ver unos textos que nos dejan ver eso, sino que estaba hablando de una descendencia espiritual, incontable. Génesis entonces va a empezar a conectar con Apocalipsis para enseñarnos que lo que Juan está viendo no es algo arbitrario, no es algo al azar, sino es algo que está cumpliendo una de esas grandes promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que él ve una multitud innumerable, pero también ¿qué ve? Ve una multitud universal. Aquí desaparecen todas las barreras étnicas, todas las barreras culturales, todas las barreras nacionales, lingüísticas. La salvación entonces, según Juan, lo que él está viendo, que Dios le está revelando, ya no está restringida al remanente de una nación étnica, que era Israel, sino extendida a todos aquellos unidos al Cordero por la fe. Y aquí tenemos que recordar nuevamente a Abraham, porque en Génesis capítulo 12, y voy a leer este texto también, usted lo puede anotar allí, Génesis capítulo número 12, versículo número 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, en el tiempo del Antiguo Testamento esto era un misterio. Nosotros leemos hoy ese texto y es claro para nosotros que lo que se estaba anunciando de antemano, ¿qué era? La salvación para todas las naciones, incluyendo Colombia, incluyéndonos a nosotros. Pero cuando ellos leían esto, no lo podían comprender porque había de venir el Mesías, había de venir el Espíritu Santo para iluminar la mente y el corazón y poder entender estas verdades tan fundamentales. Pero ahora, estando en el Nuevo Testamento, estando en la nueva realidad, podemos ver el cumplimiento de esto, y esto es lo que Juan está viendo en esta visión particular. Y recuerden dónde está Juan, porque Juan primero estaba en la tierra adorando al Señor y ve la visión que le manifiesta a las 7 iglesias del Apocalipsis, pero después es trasladado al cielo en visión y empieza a ver cómo Dios y cómo el Cordero desata el rollo y cómo empiezan a desarrollarse los juicios de los sellos, y allí en ese cielo es donde ve esta multitud universal. Ahora,
Todo esto, hermanos, que está conectado con Abraham, con las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, eran sombra, eran un anticipo que se vería a lo largo de la historia de la nación de Israel, pero que la realidad y la plenitud de la promesa se va a encontrar en el verdadero Israel, en el Israel de Dios, en el Israel espiritual. Acompáñenme a un texto, Gálatas capítulo número 3. Gálatas y podemos empezar desde el verso 6 para hilar la idea. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo se hizo justo Abraham delante de Dios? Por la fe, ¿notan? No por las obras. La salvación nunca se ha ganado por las obras de los hombres. Se ganó por las obras de Cristo. Y nosotros debemos creer en Cristo. Pero Abraham, dice el texto, creyó y fue justificado, le fue contado por justicia. Pero miren el verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y pregúntense ustedes, ¿ustedes son de fe? Porque si son de fe, entonces ¿qué son según el verso 7? Hijos de Abraham. Ahora, no es que nos hagamos judíos en la sangre, sino en el espíritu, en el pueblo del Señor. Ahora, miren el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, vamos más adelante al versículo 28. Gálatas 3, 28. Dice el texto: ya no hay judío, no va a haber, ya no hay. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, ¿por qué fuimos a este texto? Porque cuando vamos a Apocalipsis y Juan ve esa multitud que nadie podía contar, está trayendo el lenguaje de la promesa de Abraham. Y cuando inmediatamente ve que esa multitud es universal, está trayendo también la promesa de Abraham. Y es lo que va a seguir haciendo en toda la sección. Va a traer las promesas de Israel, las vivencias del Israel étnico, para aplicárselas al Israel espiritual, al pueblo de Dios, al escogido de Dios. Y volvamos a Apocalipsis capítulo 7. Y entonces allí dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Incluso, hermanos, los judíos creyentes hacen parte de este único pueblo redimido. Es un pueblo que ahora tiene un solo lenguaje. Es la reversión de la Torre de Babel, hermanos. La Torre de Babel, ¿qué hizo? Confundir las lenguas como juicio cuando el hombre quería desobedecer a Dios. Pero ahora, al final de los tiempos, ¿qué hace el Señor? Revertir el juicio, unificar el lenguaje, unificar los pueblos, porque ya no hay judío, griego, no hay nada, todos somos uno en Cristo Jesús. Y ahora toda esa multitud está delante del trono y en la presencia del Cordero. Y aquí hay algo muy especial que en nuestra Reina Valera no se dice, que en otras versiones sí se dice, y que en el griego está, y es que esa palabra delante, y probablemente en esta versión se entiende así, pero nosotros no lo entendemos así, delante significa estar de pie delante del Cordero. Es decir, ahí se está respondiendo la pregunta de Apocalipsis 6, ¿quién podrá estar de pie delante del Cordero? Y la respuesta es: su pueblo puede estar delante del Cordero, de pie. Ahora, ¿por qué? Es lo que va a seguir desarrollando el texto. Pero todos ellos están delante del trono y en la presencia del Cordero. Ellos están de pie. Incluso más adelante nos va a decir que los ángeles, en el verso 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie, es decir, también los ángeles
pueden estar en pie delante del Señor. Pero ¿por qué este pueblo, por qué esta multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los tiempos, puede estar delante del Señor? Y dice el texto que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, las vestiduras blancas, ¿qué simbolizan? Simbolizan pureza, porque no hay contaminación. Simboliza virginidad. Por eso las mujeres, hasta el día de hoy, en nuestra cultura también, se supone se visten de blanco cuando se van a casar. ¿Por qué? Porque son vírgenes, son puras. O se supone que así es, porque en el mundo no es así, ¿cierto? Ahora en la iglesia debe ser así, por supuesto. Es decir, este pueblo es el que no se ha contaminado. Este pueblo es el que no ha adulterado con falsos dioses. Este pueblo no es idólatra, como el Israel étnico del Antiguo Testamento, sí, ustedes recordarán. Ellos adulteraron, aunque Dios era un esposo para ellos, y terminaron recibiendo carta de divorcio por su adulterio. Pero estos no, estos que están aquí delante del Cordero son puros. Sus vestiduras simbolizan justicia, simbolizan santidad, simbolizan victoria. Ellos entonces están blancos totalmente. Esto proclama perdón completo, aceptación delante de Dios, victoria definitiva. Esa ropa se les otorgó en el quinto sello. Ustedes recordarán en el capítulo número 6, en el versículo número 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los que han sido emblanquecidos. Ellos han sido lavados, y paradójicamente, ¿con qué han sido lavados? Ahora deberían estar manchados, ¿no? En el orden literal deberían tener manchas rojas si fueron manchados con la sangre, pero irónicamente la sangre, en vez de mancharlos, los ha purificado. Y a mí me hace pensar en eso Efesios capítulo 5, cuando nos habla de la iglesia y nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí podemos ver entonces indicios hasta el momento de quién puede ser esta multitud. Tanto el libro de Apocalipsis como el Nuevo Testamento nos va enseñando que esta es una muchedumbre que puede proclamar perdón completo, que puede proclamar aceptación delante de Dios y una victoria definitiva. Esta muchedumbre son más que vencedores. ¿Y quiénes son más que vencedores? ¿Quiénes son limpiados por la sangre de Cristo? ¿Quiénes han sido santificados, han sido justificados, han sido purificados? ¿Qué nos dice el testimonio del Nuevo Testamento? Ahora, además de eso, Juan ve no solamente esta multitud, no solamente los ve con ropas blancas de universalidad, sino que dice que tienen palmas en las manos. Ahora uno literalmente se imagina que están aplaudiendo, pero realmente las palmas son una referencia a la fiesta de los tabernáculos del Antiguo Testamento. Es decir, son unas palmas literales. En el Antiguo Testamento habían 7 fiestas judías. Estaba la Pascua, estaban los panes sin levadura, los primeros frutos, la fiesta de las semanas o Pentecostés, estaban las trompetas, estaba el Yom Kippur o la expiación, y estaba la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos la encontramos en Levítico capítulo 23. Y quiero que me acompañen a este texto. Levítico capítulo 23. Allí encontramos esta fiesta. Versículo número 40. Ahora, ahí hay algo muy especial
Solamente entre paréntesis, hermanos, ya que estamos acá, en el verso 39 con relación al día del Señor, al día de la resurrección, que estaba anticipado en el Antiguo Testamento, dice el verso 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. ¿Y cuál es el octavo día? Ahora, verso 40. Y tomaréis el primer día ramas, estas son las palmas, con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Muy bien, deténganse ahí un momento. Vamos a analizar el texto brevemente. ¿Cómo debían celebrar esta fiesta? Con ramas o palmas, como las que se usan cuando estaba entrando el Señor en su entrada triunfal a Jerusalén. Ellos tenían palmas. Ahí no estaban celebrando tabernáculos, pero era un símbolo particular y normalmente usado para regocijarse. Es decir, esta no es una fiesta de luto, de llanto, de dolor, sino es una fiesta de gozo por la salvación. ¿Y qué significan los tabernáculos? Estos tabernáculos están simbolizando lo que le pasaba a los israelitas en el desierto. Ellos vivían en tabernáculos. Estaba el tabernáculo de Dios, que era la tienda movible, pero estaban los tabernáculos de ellos, que eran las casas que tenían que armar y desarmar constantemente, porque estaban como peregrinos en el desierto. Y la fiesta de los tabernáculos celebra el ingreso a la tierra prometida. Ahora, conecten eso con lo que está pasando en Apocalipsis, porque en Apocalipsis ellos están celebrando una fiesta, pero antes de ir a Apocalipsis, ¿quiénes en Levítico 23 tenían que celebrar esta fiesta? Todos quienes, porque ahí el texto nos dice, ¿no? En el versículo 42, los israelitas, ¿notan? Versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel, es decir, no eran los gentiles los que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos, no eran los gentiles los que tenían que coger palmas en sus manos, sino eran los israelitas. Solamente los israelitas tenían que hacerlo. Ahora, con ese entendimiento, vamos a Apocalipsis, capítulo 7, y cuando el texto nos dice que esa multitud de todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono estaban con palmas en las manos, ¿qué creen que nos está enseñando el texto? Que el verdadero Israel, que estuvo peregrinando en este mundo, en tabernáculos, ha entrado a la tierra prometida, que no es física, sino celestial, para habitar con el Señor por toda la eternidad. Miren conmigo que ese es el mismo lenguaje del verso 15. Capítulo 7, verso 15, dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Todo el lenguaje aquí de Juan, porque Juan es judío y está tomando del Antiguo Testamento todas estas referencias, Dios inspirándolo está tomando estas referencias, nos está enseñando quién es el verdadero Israel, quién es el verdadero pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se limita a una nación. El pueblo de Dios siempre fue el plan del Señor, que fuera de todas las naciones, de todas las tribus y de todas las lenguas, y que todos vinieran a ser uno en el Cordero. Y ahora, ellos que han salido de su peregrinar, están regocijados delante del Señor, con palmas en las manos. Y por eso en el verso 10, miren conmigo allí, dice, y clamaban a gran voz, literalmente estaban gritando, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero, que era precisamente lo que los israelitas en el Antiguo Testamento celebraban al poder haber salido del desierto y entrar a la tierra prometida y haber recibido esa tierra que el Señor les había prometido a ellos. Pero cuando el pueblo de Dios entra al cielo, entra a la presencia del Cordero, todos están alabando porque han entrado a su reposo, han entrado a la tierra prometida y están descansando. Todo eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, ¿quién celebra la fiesta de los tabernáculos en Apocalipsis 7?
Ahora, pudiéramos decir los israelitas y está muy bien, pero israelitas que según el texto son de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Es decir, el pueblo de Dios, hermanos. Muy bien, ahí lo estamos viendo. Entonces, ellos son los que celebran, es un símbolo de regocijo. Las palmas también conectan con el verso 16. Miren conmigo el verso 16, dice, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Ustedes recuerdan a los israelitas en el desierto? Les daba hambre y ¿qué hacían? Bueno, ellos se quejaban, murmuraban contra Dios, pero Dios en su misericordia ¿qué hacía? Les daba el maná del cielo. Les daba sed y el Señor les daba aguas de las peñas, aguas que eran amargas las convertía en dulces. Era una fuente de agua viva constante para ellos cuando tenían sed, pero ya no van a tener más hambre, ya no van a tener más sed, ya no van a tener que ser suplidos día a día, porque ahora Dios estará con ellos. Dios les bendecirá en una tierra que fluye leche y miel. Y ese es el lenguaje de la bendición, no solamente terrenal, sino eterna para el pueblo de Dios. Y todo eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces ellos son los que están adorando en la verdadera tierra prometida. Incluso, hermanos, incluso Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos sabían que la tierra física no era la tierra final que se les había prometido, sino que era espiritual. Ustedes recordarán Hebreos capítulo 11, allí nos lo dice, acompáñenme en un momento allí. Hebreos capítulo 11. Miren el versículo 13. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, otra vez es claro que todos ellos desde Adán, Eva, Abel, todos ellos se salvaron fue por la fe, y acá dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor. ¿Esto es qué? Celestial. Ellos tenían la vista en el cielo. Ellos sabían que la tierra prometida física era una sombra y figura de una tierra prometida celestial, que en Isaías 65 se nos menciona, que en Apocalipsis se nos enseña que son los cielos nuevos y la tierra nueva. El Edén completo de Dios, restaurado, redimido, renovado para sus nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, de la que nos habla el Apocalipsis, que como vamos a ver cuando lleguemos ahí, no es un cubo perfecto literal, sino es esa bendición que el Señor nos va a dar en la herencia eterna juntamente con Él, los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, también en esta aparición que está teniendo el pueblo, hermanos, este pueblo entonces tiene estas características, pero también están haciendo algo, y vamos a Apocalipsis capítulo 7. Ahora sí, leamos el verso 10, o sigamos el verso 10, que es donde vamos, y vemos que ellos están adorando, y el estado en el que se encuentra esta multitud, la condición en la que están, cómo ellos están, produce adoración universal, unificada y perfecta. Eso es lo que nos está tratando de transmitir ese texto. La multitud, por ejemplo, proclama al unísono. Ahora, ¿no se han puesto a pensar, por ejemplo, el día de hoy, si saliendo de acá entramos a YouTube o entramos a cualquier página y buscamos culto de adoración en África, culto de adoración en Asia, culto de adoración en Europa, que podemos verlo, pero que cuando lo escuchamos está en su idioma, en el afrikaans, incluso en el árabe, en el hebreo tal vez, en el griego, en el inglés, y no podríamos unificarlo. Sin embargo, aquí hay un canto unísono.
La multitud está proclamando al unísono las palabras que aparecen en el verso 10. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y aunque la tierra pertenecían a diferentes idiomas, en la tierra pertenecían a diferentes banderas y culturas, Babel es revertido, ahora solo hay un lenguaje y todos lo conocen en esta multitud. Hay un solo Salvador, ese es el lenguaje, Cristo es el lenguaje. Hay un solo Redentor, hay una sola salvación, hay una sola esperanza y todos cantan lo mismo. Y lo que cantan nos deja ver que toda la gloria pertenece a Dios. La multitud, hermanos, no atribuye la salvación a méritos humanos. La multitud no atribuye salvación a obras o a capacidad moral o a capacidad de sufrimiento. Ellos no dicen, porque sufrí en la tierra, ahora soy bendecido en el cielo. No, ellos dicen, la salvación pertenece a Dios. Y la multitud atribuye la salvación al Señor, al Padre que planeó la salvación y al Hijo que consumó la salvación mediante su sacrificio. No hay mérito humano, hermanos. Ellos no están diciendo ahí, porque yo creí me salvé, porque yo obedecí me salvé, porque yo sufrí me salvé. No, dicen la salvación pertenece al Cordero y lo que confirma que es correcto, no solamente es que están vestidos de blanco, que están delante del trono de Dios, sino que todo el cielo se une en adoración. Miren conmigo el texto, verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y tal vez los que han podido estar aquí en los domingos que hemos compartido recordarán eso cuando lo vimos, cómo todos ellos estaban adorando al Señor, pero ahora se une esta multitud tan grande que no se puede contar, que están adorando al Señor también, y ahora ellos traen este nuevo cántico de salvación y todos se postran delante del Señor, no delante de los ancianos, no delante de los seres vivientes, no delante de los ángeles, sino todos se postran delante del Señor, porque al final la salvación y la adoración va a ser absoluta en este cosmos como la conocemos. Ángeles, la creación, los redimidos, todos vamos a estar delante de la presencia de Dios adorando al Señor. Y una muestra de eso hoy es estos pequeños espacios de adoración que tenemos al Señor. Es una muestra, es una preparación, es un ensayo para que un día estemos delante del Cordero adorando así. Porque se completa sumando a la multitud. Todos ellos entonces se unen a la adoración y nos muestran que esa adoración es perfecta porque las expresiones que van a usar son 7 expresiones en el versículo número 12. Y es interesante que es uno de los pocos lugares donde alguien, además de Cristo, empieza con un amén. Dice el verso 12, diciendo amén, es decir, lo que ellos van a decir, ellos no se van a equivocar, ellos no van a pecar en lo que van a decir, porque ya han sido lavados, ya han sido purificados, ya han sido glorificados, y ellos están delante del Señor adorándole perfectamente y dicen amén de apertura, amén de cerrada, porque están adorando al Señor. Y hay 7 expresiones, miren, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza. Una adoración perfecta, completa, plena, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos, absolutamente todos, adorando al Señor. Todo el cielo unido en adoración. Una adoración completa, una adoración perfecta, una adoración eterna, una adoración absoluta. Ahora piensen en los que estaban recibiendo esta carta, hermanos. Ellos estaban sufriendo, pero ellos se estaban congregando. Ellos estaban adorando al Señor. Y podrían haber leído esto y haber entendido la palabra y haber dicho, si al final vamos a estar adorando de esta manera tan bella y perfecta, ¿cómo no hacerlo hoy? A pesar de que nuestros seres queridos están siendo asesinados, a pesar de que tenemos hambre, Señor, a pesar de que hemos perdido nuestros trabajos, de que estamos enfermos y atribulados y angustiados, vamos a adorarte, Señor, vamos a alabarte. Eso es de gran consuelo y perseverancia para la iglesia, hermanos. Pero pensemos en nosotros también, hermanos. Acá hay enfermos, debilitados,
angustiados, atribulados, cansados. Tal vez hay alguno que está triste, alguno que está abatido, que está desanimado. Tal vez todos, ¿cierto? Y esta palabra debe ayudarnos a perseverar, a adorar al Señor, no importando las circunstancias, porque al final, perseverando, vamos a llegar a ese lugar en donde vamos a seguir adorando, pero sin estas cargas que estamos viviendo en este peregrinar. Y mientras estamos aquí, estamos al aire del día, peregrinando en este desierto, a la luz del sol, con hambre, con tristeza, con tribulación, pero un día entraremos a la tierra prometida. Y cuando entremos a la tierra prometida será de regocijo. Hoy nos podemos regocijar, pero un día nos regocijaremos completa y plenamente cuando estemos delante del Cordero. Porque ¿quién podrá mantenerse en pie? Nosotros que por la fe hemos sido salvados por el Cordero. Y allí estaremos adorando a nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Eso es lo que aparece allí. Pero ahora vamos a pasar al segundo gran movimiento que aparece en el texto. Verso 13 y verso 14. Vamos a leerlo. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que en segundo lugar, hermanos, el gran movimiento que vemos es que el pueblo del Cordero ya no aparece en escena, sino que ahora el pueblo del Cordero persevera en medio de algo llamado la gran tribulación. Entonces, la multitud victoriosa delante del trono está compuesta por creyentes que perseveraron en medio de algo llamado la gran tribulación y fueron purificados únicamente por la sangre de Cristo. Ok, miremos entonces la pregunta. Ahí se hace una pregunta también. Después de la visión de adoración, el pasaje cambia a una sección de interpretación, mediante un diálogo celestial entre un anciano de los 24 ancianos y el apóstol Juan, que está allí en esa visión. Y el anciano pregunta, pero el anciano no pregunta por ignorancia. Uno de los 24 ancianos formula la pregunta no porque desconozca la respuesta, sino que es un recurso pedagógico y revelacional. Es decir, lo que él va a hacer con esto, y en la literatura bíblica muchas veces Dios o los seres celestiales hacen preguntas, no para obtener información como si no supieran, sino para dirigir la atención hacia una verdad importante. Entonces, en medio de la maravilla y del asombro que tenía Juan de todo lo que estaba observando en esa visión, el anciano hace que con esa pregunta se enfoque en algo que no está viendo ahí, pero que tiene que preguntarse: ¿de dónde vienen? ¿De dónde han salido? ¿Quiénes son estos? El anciano entonces quiere que Juan contemple el milagro de la redención, por eso pregunta: pecadores que ahora son glorificados, perseguidos que ahora son victoriosos, sufrientes que ahora están reinando delante del trono. Lo que el anciano quiere que Juan vea es eso, el milagro de la redención. La pregunta entonces prepara el corazón de Juan para comprender el significado de la visión. Y vemos entonces la respuesta de Juan, una respuesta humilde, hermanos, una respuesta como la de Job al final del libro de Job. Te preguntaré y tú me responderás, Señor, yo no sé. Y Juan dice al anciano: Señor, tú lo sabes. Él no intenta especular, él no presume entendimiento, él reconoce la grandeza de la visión, sus límites humanos y la necesidad de la revelación divina. Y sabe que todo esto hace parte de la visión, no que el anciano le está mostrando, sino la que Dios le está colocando. Así que esto nos enseña algo también, y es que la verdadera comprensión espiritual no nace de la arrogancia intelectual, sino de una dependencia humilde de la revelación de Dios. Señor, enséñame. Señor, muéstrame, ilumíname, Señor. Dame entendimiento, Señor. Ayúdame a comprender lo que veo. Es lo que está pidiendo Juan y es lo que nosotros también debemos pedir. Pero entonces ahí vemos la explicación que le va a dar el anciano. El anciano entonces identifica con certeza quiénes son. El versículo número 14 dice: y él me dijo:
Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces sabemos de dónde vienen, ¿cierto? ¿De dónde vienen? De la gran tribulación. Ahora, hablemos de la gran tribulación. Muchos interpretan que esto de la gran tribulación, aunque no lo ha mencionado por ningún lado del libro, es un periodo futuro de 7 años. Y especialmente la mitad de esos 7 años, la parte final. Sin embargo, el libro de Apocalipsis y el resto del Nuevo Testamento sugiere algo distinto. Por ejemplo, esta tribulación no pertenece a un grupo particular, sino pertenece a una multitud de personas. Y como nos dice el versículo 9, volvamos a leer, dice, después de esto miré, y he aquí que una gran multitud, miren cómo se conecta gran multitud con gran tribulación. Y lo primero que puedo decir de esto es que claro, yo no puedo, por ejemplo, decir que mis tribulaciones, mías, personales, son la gran tribulación. Ustedes no pueden decir que sus tribulaciones son la gran tribulación. Nosotros como iglesia local no podemos decir que son la gran tribulación. Pero si hablamos de la gran multitud, de todos los escogidos, de todo el pueblo de Dios que han sufrido, ahí sí podemos hablar de una gran tribulación. Está hablando entonces de una tribulación completa y que ha afectado a esa gran multitud que vienen saliendo de ella, de esta tribulación. Ahora, la palabra tribulación tiene un origen en la agricultura romana, y es que los romanos usaban un rastrillo con piedras que le llamaban el tribulum, y el tribulum cogía el grano y entonces lo rastrillaban contra el piso y lo pelaban para que quedara entonces expuesto y poderlo usar. Y cuando hablamos de tribulación estamos hablando de eso, son esas situaciones que nos rastrillan contra el piso, que nos muelen, son todas esas aflicciones que vivimos de cualquier tipo, espiritual, emocional, económica, física, de cualquier tipo que usted pueda pensar, todo eso puede considerarse como tribulaciones. Ahora, la descripción de estas personas, por ejemplo, como lavadas en la sangre del Cordero, ustedes lo notaron en el texto. Personas lavadas en la sangre del Cordero, personas delante del trono, personas vestidas de blanco, personas adorando, sirviendo sacerdotalmente, personas pastoreadas por Cristo. ¿A qué les suena? ¿Quiénes son? ¿A quién se les prometió en las 7 iglesias que iban a ser vestidos de blanco? ¿A quién se les prometió que iban a estar sentados en el trono? ¿A quién se les prometió que iban a estar purificados por la sangre? Ahora, abran más el panorama. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son lavados por Cristo? ¿Quiénes van a estar delante del trono? ¿Quiénes van a estar vestidos de blanco? ¿Quiénes adoran al Señor constantemente? ¿Quiénes sirven como reyes y sacerdotes? ¿Quiénes son pastoreados por el príncipe de los pastores? La iglesia del Señor, hermanos. Y si la iglesia del Señor está saliendo de la gran tribulación, entonces, ¿cuál es la gran tribulación? Sigamos desarrollando. Así que son un grupo diferente. Miren, algunos dicen que estos se llaman los santos de la tribulación. Yo digo, ok, estos grupos entonces dicen que hay un grupo que es la iglesia, otro grupo que son los judíos étnicos que se van a salvar por su sangre, por ser judíos, y ahora otro grupo que se llama los santos de la tribulación. Hermanos, ese no es el testimonio bíblico. El testimonio bíblico es que todos ellos hacen parte de un solo grupo, un solo rebaño, con un solo pastor, que es el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Son ellos. Ahora, la tribulación, entonces, ¿qué representa? La tribulación representa la experiencia continua del pueblo de Dios entre las dos venidas de Cristo. Representa persecución, representa sufrimiento, representa oposición satánica, representa rechazo del mundo, representa presión espiritual, representa aflicción por causa del evangelio. Ahora, díganme, si en el primer siglo los oyentes y los lectores de esta carta no estaban siendo perseguidos, no estaban sufriendo, no estaban teniendo una oposición satánica a tal punto que se les describe a los judíos como la sinagoga de Satanás, no estaban siendo rechazados por el mundo, no estaban siendo presionados espiritualmente, no estaban afligidos por causa del evangelio.
Ahora preguntémonos nosotros hoy día, ¿la iglesia del Señor está siendo perseguida? ¿La iglesia del Señor sufre? ¿La iglesia del Señor tiene oposición satánica, rechazo del mundo, presión espiritual, aflicción por causa del Evangelio? ¿Qué más es entonces la gran tribulación? Ahora veamos evidencias de esto. La tribulación, por ejemplo, estaba ocurriendo en el momento en que Juan escribía la carta. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice el texto: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación. Ahora, ¿dónde está Juan? Juan está desterrado en una isla llamada Patmos. Él está atribulado. Juan entonces se describe como copartícipe, lo que también nos da a entender que los hermanos a los cuales les está escribiendo también están siendo atribulados. Entonces la multitud, hermanos, apunta al pueblo completo y no a un grupo limitado de unos años en el futuro, porque son de toda lengua, de toda nación. No puede ser que en 3 años y medio se haya hecho más de lo que se ha hecho en 2000 años de la historia, en donde Cristo, la cabeza de la iglesia, ha prometido: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Falló su propósito, porque pudieron más 144,000 escogidos en 3 años y medio que Cristo. No, eso no es así, hermanos. Ahora, el lenguaje del Nuevo Testamento es de sufrimiento constante. Hechos, por ejemplo, veamos este texto, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, hablando de la plantación de iglesias, del establecimiento de iglesias, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquellos que salgan de esas tribulaciones, ¿a dónde van a entrar? Al reino de Dios. Y cuando vamos a Apocalipsis vemos la otra perspectiva. Cuando el anciano dice: bueno, ¿de dónde han salido? Ellos han salido de muchas tribulaciones, o de lo que describe el texto como la gran tribulación. Ahora, en 2 de Timoteo también, 3:12, vemos que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. En 2 de los Corintios 4, por ejemplo, Pablo mismo nos dice en el versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo, no. Tus sufrimientos no son nada. Van a sufrir en el futuro 3 años y medio. Ustedes no están siendo atribulados. No hay tribulación en la iglesia, no hay persecución en la iglesia. No estamos sufriendo. Hermanos, como les decía, ¿quién de ustedes no está sufriendo? Todo eso hace parte de los sellos que se han desatado en esta tierra. Pero nuestro sufrimiento tiene un propósito: prepararnos para entrar a la tierra prometida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerden a José, cuando lo vendieron, que dijo José: vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y a pesar de que nosotros sufrimos, nos enfermamos, vivimos injusticias de toda índole por causa de la caída, del pecado y del mundo en el que nos encontramos, Dios usa eso para prepararnos para entrar a la presencia de Él un día
y poder adorarle por toda la eternidad. Entonces, la tribulación no es una excepción para la iglesia, es la experiencia normal de la iglesia en un mundo caído. Y tal vez nosotros somos privilegiados de tener una tribulación diferente, hermanos. Pero hermanos, ustedes no pueden atreverse a decir que un hermano no está siendo atribulado cuando hoy lo están sacando de su casa en el oriente. Cuando en Israel mismo, tanto que se bendice a Israel, Israel mismo está masacrando a los hermanos, burlándose de la palabra de Dios, atentando contra el Dios de las Escrituras. En India hay unas celebraciones religiosas en donde sacan unos palos y salen a correr a buscar a los cristianos para golpearlos, sacarlos, quemarlos. Y eso está pasando hoy día. Y no podemos ir allá a consolarlos, a decirles, no se preocupen, ustedes no están siendo atribulados. Un día, en mucho tiempo, no sabemos cuándo, vendrán 3 años y medio de gran tribulación. Ellos sí van a ser atribulados, los santos, ustedes no están sufriendo nada. ¿Cómo consuela eso? ¿Cómo consuela a los cristianos de nuestra época eso? ¿Cómo consuela a los cristianos del primer siglo eso? La tribulación, hermanos, produce perseverancia y victoria. Han salido de la gran tribulación. Miremos Apocalipsis 7. Se me está yendo el tiempo, hermanos, vamos a tratar de avanzar. Apocalipsis capítulo 7, cuando dice en el verso 14, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. El tiempo de ese verbo, la forma de ese verbo, debería traducirse como están saliendo. Es decir, es algo continuo, no es algo definitivo. Entonces, cuando el anciano ve toda esa multitud, claro, no se puede contar porque se siguen añadiendo y se siguen añadiendo y se siguen añadiendo. Entonces, ese verbo allí nos está enseñando que no es un evento terminado, sino que vienen saliendo los que están viniendo en la visión que Juan está teniendo. Y ellos están permaneciendo fieles hasta la muerte. Ellos no abandonaron a Cristo en la gran tribulación, así que la tribulación va a funcionar como medio por el cual Dios purifica la fe. Recuerden el rastrillo, cuando son rastrillados el grano, entonces sale allí lo que es útil y aprovechable, y el resto se desecha. Así que la tribulación funciona como medio por el cual Dios purifica la fe. La tribulación que usted tiene, hermano y hermana, Dios la usa para purificar su fe. Dios la usa para refinar a su pueblo, para manifestar la autenticidad del llamado. Ahí es donde vemos si realmente hemos creído y hemos confiado en el Señor o no. Ok, hermanos, y esto nos lleva al tercer movimiento de la sección, y es la purificación de los redimidos por la sangre de Cristo. La razón por la cual la multitud puede estar delante del trono no es su sufrimiento, sino es la obra expiatoria del Cordero. Ellos, dice el texto, lavaron sus ropas y emblanquecieron sus vestiduras. Entonces, los verbos centrales allí son lavaron, emblanquecieron. Las vestiduras representan la condición espiritual, la pureza, la aceptación de Dios. En el Antiguo Testamento, lavar las vestiduras simbolizaba preparación para acercarse a la presencia santa de Dios, como los sacerdotes. Ahora el lenguaje apunta a una purificación espiritual definitiva, y esa purificación no proviene del mérito humano. El texto no enseña salvación por obras ni mérito personal. La multitud no se purifica ni por sufrimiento, o sea, pobrecitos sufrieron y vamos a purificarlos, o por martirio, ni por justicia propia. La acción de lavar es la obra soberana de Cristo. Los creyentes son aceptados únicamente en esas obras, y ellos confían en que es así, que la expiación perfecta, que el Yom Kippur perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a saltarme unas cosas, hermanos. Porque al final de esta porción, del versículo 15 hasta el versículo 17, encontramos cómo el pueblo del Cordero disfruta la bendición eterna de Dios. Versículo 15. Por esto están de pie, pudiéramos traducir, delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche en su templo. Entonces miren otra vez a quién nos está haciendo referencia. Ya entraron a la tierra prometida,
Ya se construyó el templo, pero no es un templo físico, sino es Dios mismo habitando con su pueblo. Y están de día y de noche. Eso no significa que vamos a estar de día y de noche adorando literalmente, sino que es una adoración continua, completa, perfecta, y que tenemos un acceso permanente a Dios de día y de noche en cualquier momento. Ya no existe distancia, ya no existe culpa, ya no existe separación, estamos delante de Él. Servimos día y noche porque lo hacemos continuamente, un servicio sagrado, una adoración perfecta. Lo que en el Antiguo Testamento estaba limitado a sacerdotes específicos, a tiempos específicos, ahora pertenece a todo el pueblo redimido, porque todo el pueblo es sacerdotes del Señor. Y esta adoración ya no tiene interrupciones, ya no hay cansancio, ya no hay pecado, ya no hay distracción, ya no hay debilidad. Esas son las bendiciones. También dice el texto que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, ya no van a estar fuera del tabernáculo, sino ahora van a estar en el lugar santísimo juntamente con Dios, porque ahora son santos aquellos que se acercan a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. También nos dice el verso 16, que los redimidos jamás volverán a sufrir. La visión ahora enfatiza el fin definitivo de toda aflicción. No vamos a salir de la tribulación para seguir en tribulaciones. La tribulación que marcó la experiencia de la iglesia en este mundo habrá terminado para siempre. Y por eso dice, no tendrán hambre ni sed. Ahora la carencia desaparece completamente. La presencia de Dios trae satisfacción plena y eterna. Nada faltará al pueblo del Cordero. Todo anhelo encuentra finalmente descanso en Dios. No serán afligidos tampoco ni por el sol ni por el calor, como en esta mañana estamos afligidos. Ahora, en el mundo, en el Antiguo Testamento, el calor abrasador representaba sufrimiento, representaba agotamiento, peligro o debilidad. Pero ahora Dios promete protección. Nunca más existirá persecución, nunca más existirá dolor, opresión, enfermedad o aflicción. Todo lo que pertenece a la caída desaparece para siempre. La salvación entonces trae una restauración completa. Verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El Cordero reina como pastor soberano. El mismo Cordero inmolado, rechazado, crucificado, ahora gobierna y cuida eternamente a su pueblo. Y la paradoja es gloriosa. El Cordero sacrificado se convierte en el pastor eterno. Y desde el centro del trono Él va a proteger, va a guiar, va a alimentar, va a sostener a sus ovejas. Y entonces Cristo no solamente salva a su pueblo, sino que permanece para siempre con Él. Y ese Cordero nos va a guiar a las fuentes de agua de vida. La imagen comunica vida eterna, satisfacción perfecta, plenitud inagotable, en contraste con el desierto de este mundo. Los redimidos ahora viven en abundancia eterna. Nunca más existirán los redimidos vacío, sequedad espiritual, necesidad, dolor interior. El Cordero conduce continuamente a su pueblo hacia el gozo eterno. Y por último, Dios enjugará toda lágrima. El cierre del pasaje es profundamente, hermanos, consolador. Dios mismo enjuga las lágrimas de su pueblo. Yo he visto cómo Anthony, mi hijo menor, enjuga las lágrimas de Oliver, mi hijo mayor. Y es muy tierno. Así el Señor será tierno con nosotros, enjugando cada lágrima de dolor que ha salido de nuestros ojos. Toda lágrima causada por persecución, enfermedad, sufrimiento, pérdida, pecado, muerte, aflicción, será quitada definitivamente. Y no es un alivio temporal, hermanos. Es el fin eterno del sufrimiento. Y la historia del pueblo de Dios entonces no termina en derrota, no termina en tribulación, sino termina en gloria y en victoria, hermanos. La visión final del Apocalipsis entonces fortalece a la iglesia sufriente. Los creyentes hoy luchan, lloran, son perseguidos, perseveran en medio de las pruebas. Pero el destino final del pueblo del Cordero es seguro. Nos espera comunión, satisfacción, protección, adoración y gozo.
Y en conclusión, hermanos, el pueblo del Cordero que aparece delante del trono nos enseña a que debemos vivir en certeza de la victoria final. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza al final? Debe ser esa victoria final. El pueblo del Cordero nos enseña que debemos reflejar la unidad del Evangelio, ser uno solo, que debemos adorar centrados ¿en quién? En solamente Cristo, no en nuestros deleites. Pero también el pueblo del Cordero que persevera en medio de la tribulación nos enseña que no debemos sorprendernos del sufrimiento cristiano, hermanos, que debemos confiar únicamente en la sangre del Cordero y que perseverar vale la pena, a pesar de que estemos agotados y cansados, a pesar de que queramos tirar la toalla, vale la pena seguir. Ningún sufrimiento soportado será en vano, la fidelidad presente será transformada en la gloria eterna delante del trono. Y en tercer lugar, el pueblo del Cordero que disfruta la bendición eterna de Dios nos enseña que hallamos consuelo en las promesas eternas. Permitamos que Cristo nos pastoree desde ahora y vivamos hoy para la adoración y el servicio. La pregunta al final del capítulo 6 era: ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 7 responde con claridad: los que pertenecen al Cordero, los sellados por Dios, los que perseveran en la tribulación y los que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Y la historia de la iglesia, hermanos, no termina en sufrimiento ni persecución, termina delante del trono con vestiduras blancas, con palmas de victoria, con adoración eterna y con el Cordero pastoreando a su pueblo para siempre, y por toda la eternidad habrá una sola verdad proclamada: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Amén. Vamos a terminar acá, hermanos.